Y arrancaremos con el tema de funciones, un poco de teoría para que pasemos a la resolución de ejercicios. Ya ver, aquí tengo la gráfica de una función y igual a x al cuadrado. Aquí digo que x es la variable independiente y y pues es la variable dependiente. ¿Por qué a x se lo dice que es una variable independiente? Fíjense que para graficar a esta función y igual a x al cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos damos valores arbitrarios para x, ¿no? Nos damos el valor que no deseemos, el valor que deseemos le damos a la variable x, puede ser x igual a 2. Y y pues tiene que tomar el valor de 4. Entonces, por eso se dice que x es la variable independiente, porque no depende de nada, nosotros le asignamos el valor que nosotros deseemos. A diferencia, pues el valor de y depende mucho de qué valor le demos a x. Entonces, por eso y que se dice que es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo en el eje horizontal, tengo el tiempo y en el eje vertical tengo la velocidad. Y aquí el tiempo se dice que es la variable independiente y la velocidad pues es la variable dependiente. Eso es lo que hacemos en los laboratorios de física, ¿no? ¿Qué es lo que miden? ¿Qué es lo que controlan? El tiempo. Entonces, una vez que controlan el tiempo, pues reemplazan aquí y van a tener una velocidad, ¿no? Entonces, por eso se dice aquí que, por eso digo aquí que el tiempo es la variable independiente y la velocidad es la variable dependiente. Ya es que eso es lo que hacen también los laboratorios de física, miden, controlan el tiempo. Y a ver, algo más aquí que puedo decir. Aquí tengo, por ejemplo, un punto de coordenadas en X puede ser 2 en Y 4. ¿Qué nos dice este punto? Que para un tiempo de 2 se tiene una velocidad de 4. Para un tiempo de 2 tengo una velocidad de 4. Y a ver si yo tengo este punto, por ejemplo, este otro punto, sus coordenadas pueden ser 3, 6. ¿Qué nos dice este punto? Pues nos dice que para un tiempo de 3 se tiene una velocidad de 6. Ya, entonces, tomen en cuenta eso. La información que nos proporciona al graficar que obtenemos, la información que estamos obteniendo, ¿no? Esa información me da este punto, esa información me da este otro punto. Y a ver, para esta otra gráfica, aquí tengo un cuadrado y un cuadrado pues tiene un rectángulo, tiene una base y tiene una altura. ¿Cómo calculamos su área? Pues el área es el producto de la base por la altura. Ya aquí digo que la base es variable independiente, la altura también es una variable independiente y el área viene a ser la variable dependiente. Ya el área no puede tomar cualquier valor. El valor que va a tomar el área pues depende mucho de cuánto mida la base de este rectángulo y cuánto mida su altura. Mientras que, fíjense, lo que puedo hacer es que a la base yo me puedo decir que sea 2, la altura puedo decir que sea 3 y pues el área va a tener que ser la base por la altura y el área va a tener que ser 2 por 3 y el área va a tener que tomar el valor de 6. Entonces, por eso digo que el área es una variable dependiente, mientras que sus dimensiones, base y altura son variables independientes. Es que nosotros nos damos valores para la base y para la altura. Y el valor que va a tomar el área, pues depende mucho de cuánto mida la base y cuánto mida la altura. Ya, entonces, por eso aquí área podemos decir que es una variable dependiente y mientras sus dimensiones base y altura son independientes. Los máximos y mínimos de una función, este otro concepto. Máximos y mínimos de una función. Aquí tengo la gráfica de una función y igual a x al cubo más uno. Aquí el punto que está más alto es lo que es a lo que llamamos un máximo. Y el punto que está más abajo es lo que decimos que es un mínimo. Y entonces, eso aquí puedo anotar el punto P
de coordenadas x1, y1 es un máximo, justamente porque es el punto más alto de esta función. Y el punto Q de coordenadas x2, y2 es un mínimo, ya justamente porque el punto es el punto más bajo de toda la función. Hay otra manera de explicarlo, es la siguiente. ¿Por qué este punto es un máximo? ¿Por qué digo que este punto es un máximo? Justamente porque la coordenada y de este punto, puedo decir, este punto px1, y1 es un máximo justamente porque la coordenada y, su coordenada en y, es el máximo valor en y de todos los y de la función, de todos los y de la función. Entonces, esta coordenada en y es el máximo, es el mayor valor en y de todos los y de la función. Fíjense que esta coordenada y está aquí. Todos los demás puntos, todos los demás puntos, pues su coordenada en y es menor. Entonces, por eso también digo que es otra manera de explicar que este punto P de coordenadas x1 y y1 es un máximo. Y aquí, de manera similar, la coordenada, este punto Q es un mínimo justamente porque su coordenada en y es el mínimo valor en y de todos los y de esta función. ¿Ya de acuerdo? Entonces, por eso digo también que este punto Q es un mínimo. Fíjense que su coordenada en y está por aquí, ¿no? Todos los demás puntos, pues, o todos los demás puntos, por ejemplo, para este punto de coordenadas puede ser, no sé, x3, y4, su coordenada en y es mayor. La coordenada y2 es el mínimo valor en y de todos los y de la función. Entonces, por eso también digo que es un mínimo. Ya a ver, luego, ese concepto, pasaremos a otro concepto. Las notaciones que utilizamos. En cuanto a las notaciones, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje y aquí tengo pues la parábola por decir y igual a X al cuadrado. Y aquí voy a evaluar para un punto X igual a 2. Entonces, para X igual a 2 reemplazo en la ecuación para hallar el valor en Y, tengo que Y vale 4. Entonces, su coordenada en Y es 4, ¿no? Y aquí se utiliza dos tipos de notaciones para la variable y para la variable dependiente. Puede ser y o puedo anotar f de x. ¿Ya de acuerdo? Entonces, la notación aquí cambiaría. Solamente cambia la notación f de x igual a x al cuadrado. Ya esto es también. Se sobreentiende que esto está anotado de esta forma. Son solamente dos tipos de notaciones que utilizamos para la variable y. Pueden utilizar y o pueden utilizar f de x. ¿Ya de acuerdo? Para la variable y pueden utilizar y o f de x. Si tengo y igual a x al cubo, no te gusta la notación que estás utilizando para la variable y, pues lo puedes cambiar a f de x. Y si en un ejercicio te le dan es la variable y escrita de esta forma, pues lo puedes cambiar a esta. Ya entonces es solamente dos tipos de notaciones que se utilizan para la variable y o f de x, que es lo mismo. Ya ver la forma de evaluar para un punto en este otro tipo de notación. A ver, yo voy a evaluar para x igual a 2. Entonces digo aquí para x igual a 2. F de 2 sería 2 al cuadrado y aquí f de 2 es 4. Esto se lee, el valor de y cuando x es 2 es 4. Otra forma de leerlo es directamente f de 2 es igual a 4, pero se sobreentiende que es el valor en y cuando x es 2. Cuando x es 2, su valor en y es 4. Entonces aquí tendría 4. Y eso lo llamamos pues f de 2. Son solamente dos tipos de notas, son solamente dos tipos de notaciones que se utilizan para la variable y. Esta notación o esta notación. ¿Ya de acuerdo? Luego, ¿qué más? Máximos y mínimos de una parábola. A ver, ya les había explicado hace rato lo que es un máximo y un mínimo. Si la parábola ahora es arriba, pues aquí voy a tener
un mínimo, ¿sí? Pero no voy a tener un máximo. Y si la parábola abre hacia abajo, voy a tener un máximo, pero no voy a tener un punto que va a ser el mínimo. Y eso es lo interesante de las parábolas. Y a ver, describiremos algunas características. Ya ver aquí, esta es una parábola que abre hacia abajo, entonces le voy a colocar a sus coordenadas, las coordenadas del vértice h, k, y aquí también las coordenadas del vértice h, k. Y a ver, una parábola también se lo puede representar. A ver, voy a utilizar la otra notación que es f de x. Ax más b. Esto es la ecuación de una recta, ¿no? Y si yo tengo un x al cuadrado, pues eso ya es la ecuación de una parábola, ¿de acuerdo? Aquí esto lo voy a borrar. Entonces, una parábola también su ecuación puede venir dado de esta forma. Ax al cuadrado más bx más c. A, b y c son coeficientes, son números cualquiera. Ya entonces, aquí se analiza el coeficiente a. Si el coeficiente a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y si el coeficiente a es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Ya de acuerdo? Entonces, eso nos interesa en una parábola, ¿no? Saber hacia dónde abre o si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Y otro detalle otro detalle importante de la parábola es justamente conocer las coordenadas de su vértice, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, les decía, ¿no? Si la parábola abre hacia abajo, pues se tiene un punto que va a ser el máximo. ¿Y dónde está ese máximo? Pues justamente en el vértice de la parábola. Si la parábola abre hacia arriba, pues voy a tener un punto que va a ser el mínimo, pero no va a haber un punto que va a ser máximo. ¿Y dónde va a estar ese punto que va a ser el mínimo? Pues justamente en el vértice de la parábola. Y entonces, aquí por fórmula, el vértice de una parábola para el vértice. Su coordenada en X, el vértice, su coordenada en X viene dado por fórmula en menos b sobre 2 veces a. Y si quiero hallar su valor en Y, su coordenada en Y del vértice de la parábola, pues reemplazo en la ecuación de la parábola. O sea que voy a tener f de menos b sobre 2 veces a. Entonces, eso por fórmula. La coordenada X del vértice de la parábola está en menos b sobre 2 veces a. Una vez que haya su coordenada en X, pues reemplazo en esta ecuación y obtengo su coordenada en Y. Y entonces, eso, la explicación de lo que es las características de una parábola. Esto también aquí se puede completar cuadrados, ¿no? Y llevar a la forma de las ecuaciones de una parábola, ¿no? Y luego comparar y ver hacia dónde abre, luego tener su vértice, ¿no? Pero una manera más mm, corta de hacerlo es directamente analizando, ¿no? Si el coeficiente es positivo, ahora hacia arriba; si es negativo, ahora hacia abajo. El vértice, su coordenada en X por fórmula en menos b sobre 2 veces a. Una vez que tengo esto, pues reemplazo en la ecuación de la parábola y obtengo su coordenada en Y. ¿De dónde me acuerdo yo mm, esta parte? Que la coordenada en X del vértice de la parábola está a menos b sobre 2 veces a. Pues de esto. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Sin esta parte, solamente esta parte. Eso está aquí, en menos b sobre 2. De ahí yo me acuerdo, es el truco que utilizo para acordarme que el vértice de una parábola siempre está en menos b sobre 2 veces a. Recording in progress. Ya, a ver, lo que les decía en la parte teórica, ya a ver, aquí tengo
La ecuación de una parábola en su forma general, ax al cuadrado más bx más c. Ahora me voy a dar valores arbitrarios para a, para b y para c. Aquí lo tengo. Entonces me estoy dando valores arbitrarios para a, para b y para c. Ahora voy a representar la ecuación de esta parábola. Y ahí tengo su representación. Y aquí les decía que nos interesa analizar el coeficiente a. Ya ver. Si el coeficiente a es negativo, les decía que la parábola abre hacia abajo. Fíjense eso. El coeficiente a, siempre y cuando sea negativo, este coeficiente a es el que estoy haciendo variar. Si es negativo, pues la parábola abre hacia abajo. Pero ahora, si el coeficiente a abre hacia arriba, si el coeficiente a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el coeficiente a es positivo, fíjense que la parábola abre hacia arriba. Si es negativo, pues la parábola abre hacia abajo. Y entonces, ahí lo que les decía en la parte teórica. Y entonces eso es una de las características que nos interesa de la parábola, ¿no? Ver hacia dónde abre. Y otro detalle interesante, otro detalle que nos interesa de la parábola es justamente las coordenadas de su vértice. Ya por fórmula, las coordenadas del vértice de la parábola se lo puede calcular dividiendo el coeficiente b y está en menos b sobre 2 veces a. B que ahorita es 3,5, a que es menos 1,6, hago ese cociente y está en 0,15. ¿Ya de acuerdo? Entonces, lo cambiaré si no está positivo. Ya entonces es por fórmula, pues el vértice de una parábola está en menos b sobre 2 veces a y les dice que es negativo 0,19, la coordenada x del vértice de la parábola. Y para hallar a su coordenada en y, pues tienen que reemplazar en la ecuación de la parábola. Una vez que ya han hallado la coordenada x del vértice de la parábola, reemplazan en esta ecuación y van a obtener la coordenada en y del vértice de la parábola. Y les dice que es 0,96. Ahora utilizando esta herramienta voy a calcular el vértice de la parábola, a ver si el vértice de la parábola pues efectivamente está en menos 0,19 en x y en y en 0,96. Ahora, utilizando esta herramienta, pues fíjense que el vértice efectivamente está en negativo 0,19 y en y es 0,96. Siempre el vértice de la parábola, la coordenada x del vértice se lo puede calcular utilizando esta fórmula. Y una vez que conozca su coordenada en x, reemplazo en la ecuación de la parábola, pues sí obtengo su coordenada en y. Ya entonces, eso era lo que les quería mostrar. Y podemos hacer variar los otros coeficientes. Y el vértice siempre está en menos b sobre 2 veces a, su coordenada en x. Y para hallar su coordenada en y, pues hay que reemplazar en la ecuación de la parábola. Ya, listo, chicos.